Hola, ¿qué tal estás? Espero que durante los últimos 7 días hayas podido encontrar algo de tiempo para recargar tus ganas de hacerte preguntas, porque el tema de hoy nos va a suscitar más de una. El pasado mayo, unos días más tarde de la elección de Robert Francis Prevost como el Papa León XIV, se produjo otra elección que, quizás, pasó mucho más desapercibida fuera del ámbito concreto de la vida religiosa. La Unión Internacional de Superioras Generales, la UISG, eligió a su nueva presidenta, la australiana Una O'Shea, que está asumiendo simultáneamente esa responsabilidad junto con la de superiora de las Hermanas de Notre Dame de Sion. Vida Nueva conversó con ella a propósito de su elección, así que hoy nos vamos a concentrar en esa noticia. Te decía que durante los próximos minutos van a surgir varias preguntas, y no porque las tenga preparadas de antemano, sino porque es matemáticamente imposible que no lo hagan, teniendo en cuenta que Una O'Shea actúa como representante de las más de 600.000 religiosas que hay en todo el mundo. Eso son muchas voces como para que exista una uniformidad homogénea. Y donde hay diversidad, hay cuestiones que plantear. Al fin y al cabo, como ya he dicho otras veces, una iglesia que no se hace preguntas es tan homogénea como un yogur. Y eso es algo que queda muy alejado de la iglesia poliedro de la que hablaba el Papa Francisco. Quédate conmigo para que averigüemos en compañía mutua hasta dónde nos conduce la elección de la nueva presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 215º episodio. El podcast de Vida Nueva. Una O'Shea ha tomado el relevo al frente de las superioras generales de todo el mundo de la mano de Mary T. Barron, su antecesora, de quien por cierto estuvimos hablando en el episodio 126. En aquel momento decíamos que Barron había asumido la máxima representación de la UISG en septiembre de 2022 después de que Nadia Coppa hubiera dejado de ser la superiora de su congregación tras haberse realizado un capítulo general. La actual presidenta, Una O'Shea, es australiana de ascendencia irlandesa. Ingresó en su congregación en 1968 y ha sido miembro de la Juventud Obrera Cristiana de la JOC. Enseñó en una escuela parroquial, realizó estudios de teología, política e historia económica. Trabajó con Justicia y Paz, fundó una misión de su congregación en Filipinas y colaboró activamente con una ONG centrada en el empoderamiento de mujeres rurales pobres. Su historia de vida es más larga que eso, pero esta información nos proporciona un marco básico que permite intuir una mente lo suficientemente ensanchada a base de servicio evangélico como para poder actuar como voz de más de 600.000 religiosas a lo largo y ancho del mundo. En conversación con Vida Nueva, Una O'Shea expone un planteamiento que surge precisamente de su amplitud de miras. Dice así: en el pasado, las congregaciones creaban instituciones que respondían a las necesidades de la sociedad. Esto era lógico en el siglo XIX. Había enormes lagunas en educación, sanidad y servicios sociales. Y dado que los gobiernos no se ocupaban de estos ámbitos, las religiosas y religiosos dieron un paso al frente y las crearon. Hoy, los gobiernos y las ONG disponen de recursos que los religiosos o la iglesia a nivel local ya no tienen. Así que tenemos que apartarnos del viejo modelo y explorar modos de colaboración para desempeñar esos ministerios. Este cambio conlleva nuevos retos, cuyas soluciones requieren a menudo una cierta dosis de creatividad. En algunos lugares, como en zonas de África, Asia y América Latina, sigue habiendo reticencia al cambio y se tiende a seguir creando escuelas, hospitales o clínicas. Aunque eso es muy válido, deberíamos reflexionar antes de decidirnos a crear nuestros propios establecimientos y preguntarnos: ¿deberíamos hacerlo nosotros y nosotras o dejar que los gobiernos lo hagan? La reflexión que la presidenta de la UISG comparte con Vida Nueva hace surgir el primer cuestionamiento que, de hecho,
se expande no solo al ámbito de las congregaciones femeninas, sino al conjunto de la Iglesia entera. En muchas parroquias, colegios y ONGs eclesiales se recaudan fondos para este o aquel proyecto. En base a las palabras de Una Oshii, es lícito plantear si tales proyectos responden verdaderamente a las necesidades de la zona o son fruto de una herencia incuestionada. Tal como plantea Oshii, ¿no será más pertinente iterar la creatividad hasta dar con aquello que verdaderamente responde a los signos de los tiempos actuales? Tomando como referencia lo dicho por la presidenta de la UISG, ¿podría relacionarse de algún modo la falta de conexión de la Iglesia con las generaciones actuales y el hecho de que incluso la atención a las necesidades del mundo permanece mayormente anclada en las formas y actuaciones del siglo XIX? Muy al hilo de esta incómoda pregunta, que pone en un brete a muchas ONGs e instituciones católicas, podemos traer a primer plano unas palabras de Madeleine Delbrel, una mujer francesa que vivió con algunas compañeras en un barrio obrero de París, habitando en periferias ateas para descubrir el amor de Dios en lo cotidiano. En un libro titulado Sentido del humor en el amor, Delbrel escribía esto: «Id, nos dice en cada curva el Evangelio. Para estar en tu sentido hay que ir, incluso cuando nuestra pereza nos suplica quedarnos. Tú nos has elegido para estar en un equilibrio extraño, un equilibrio que puede establecerse y mantenerse solo en movimiento, solo en impulso, un poco como una bicicleta que no se sostiene sin rodar, una bicicleta que permanece apoyada contra un muro hasta que se monta para hacerla correr veloz por el camino. La condición que se nos da es una vertiginosa inseguridad universal. Apenas nos ponemos a mirarla, nuestra vida pierde el equilibrio, decae. Solo podemos estar de pie avanzando, moviéndonos en un impulso de caridad. Tú te niegas a proporcionarnos un mapa de carreteras. Nuestro camino se hace de noche. Cada acto a realizar se ilumina en el momento, como si se encendieran interruptores. A menudo, lo único garantizado es este esfuerzo regular del trabajo habitual a hacer cada día, del habitual orden doméstico que hay que recomenzar, de los errores habituales que hay que corregir, de las tonterías habituales que no hay que cometer. Pero fuera de esta garantía, todo lo demás queda a tu fantasía, que se divierte con nosotras». A quienes en estos tiempos se rasgan las vestiduras porque la Iglesia está naufragando a un ritmo vertiginoso, no les vendría mal acordarse de Madeleine Delbrel y su propuesta de una espiritualidad de la bicicleta. Si la Iglesia se cae, quizás es porque en muchos ámbitos dejó de moverse. Sobre esta mujer francesa, el Papa Francisco habló en la audiencia general del 8 de noviembre de 2023. Madeleine aveva il cuore continuamente. Madeleine tenía el corazón continuamente en salida y se dejaba interpelar por el grito de los pobres. El grito dei poveri. Sentía que el Dios viviente del Evangelio debía quemarnos dentro hasta haber llevado su nombre a quienes todavía no lo han encontrado. Il suo nome a quanti non lo hanno ancora trovato. En este espíritu, dirigida hacia los temblores del mundo y el grito de los pobres, Madeleine se sentía llamada a vivir el amor de Jesús entera y literalmente, desde el aceite del buen samaritano hasta el vinagre del Calvario. Dall'olio del buon samaritano fino all'aceto del Calvario. Donándole así amor por amor, para que, amándolo sin reservas y dejándose amar hasta el final, los dos grandes mandamientos de la caridad se encarnen en nosotros y se conviertan en uno solo. Y noi facciamo uno. Las palabras de Madeleine Delbrel que he compartido no tienen solo que ver con esa necesaria creatividad evangélica y pastoral, sino que también encuentran reflejo en otras palabras que la presidenta de la UISG comparte con Vida Nueva. Oshii dice así:
espero que la vida consagrada pueda seguir el camino de ser una voz profética dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad. Tenemos que mostrar al mundo que la vida es algo más que el aquí y el ahora, que existe una realidad espiritual. Dar testimonio de la presencia de Dios en nuestro mundo es un papel muy importante para las religiosas, y en cierto sentido, eso es ser profético en nuestro mundo actual. Pero cuando digo profético, también me refiero a seguir lo que el Evangelio exige de nosotras, ser la voz de los vulnerables y asegurarnos de que haya opciones para los pobres. Es indiscutiblemente cierto que en algunos lugares esas opciones para la gente empobrecida pasan por mejorar las condiciones alimentarias, sanitarias y energéticas más básicas. Pero eso, no obstante, no debería hacer perder de vista el hecho de que un segundo escalón también pasará por mejorar las condiciones laborales o impedir la explotación por parte de empresas extranjeras, por mencionar un par de ejemplos. Intervenir creativamente sobre el alcoholismo estructural o la trata de personas también son aspectos que diversifican la caridad más allá de la construcción de escuelas, algo que deberían hacer los propios gobiernos locales. En estos tiempos seguimos concentrándonos solo en la urgencia inmediata, como es el abandono de muchas generaciones en la incultura y la falta de formación, o también incorporamos la necesidad a largo plazo, como contribuir a que los propios pueblos exijan a sus dirigentes la atención que precisan sus comunidades. Hablando con Vida Nueva, Una Shi dice lo siguiente: la lección de la historia que nos servirá en el futuro es ir más allá de la mentalidad colonial y permanecer unidas y fieles a la visión que nuestras congregaciones encarnan a partir de nuestros carismas, mientras abrazamos nuevas iniciativas y una renovación. Abrazar nuevas iniciativas y una renovación. Son palabras dichas por la presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales. ¿Hasta dónde llegan las implicaciones de eso? ¿Se quedan en el ámbito de la vida religiosa femenina? ¿O, como decíamos antes, abarcan también a los institutos y congregaciones masculinos y se extienden también a lo diocesano? Nuevas iniciativas y renovación. Habrá que pensar y repensar lo que eso significa, porque resulta que en muchos lugares nos encontramos con iniciativas de nuevo cuño que, tras ser examinadas en profundidad, no son más que viejas prácticas disfrazadas que la historia ya nos ha mostrado como susceptibles de generar situaciones que dan rienda suelta a distintos tipos de abuso. O en el caso de la renovación, a lo mejor nos estamos perdiendo algunos detalles importantes si consideramos que sigue siendo revolucionario vestirse con hábitos o sin ellos, con sotana o sin ella. El clamor de la tierra y de las personas empobrecidas seguramente traspasa las fronteras que vienen marcadas por las preocupaciones de quienes siempre tienen algo que llevarse a la boca para saciar su apetito. Al fin y al cabo, la falta de preocupaciones cotidianas deja mucho tiempo libre para pensar en cosas intrascendentes. Vida Nueva explora esta semana la vida religiosa a partir de la elección de Una Shi como presidente de la UISG. Sin embargo, no es lo único que viene en el número 3421. Piero Pioppo, antiguo embajador vaticano en Indonesia, está a la espera de que el gobierno de España valide su nombramiento como nuncio para ocupar la responsabilidad que antes desempeñaba Bernardito Bauza. El cardenal Pierbattista Pizzaballa y el patriarca griego Teófilo III estuvieron visitando la Franja de Gaza entre el 18 y el 22 de julio tras el asesinato de varios fieles católicos por parte de fuerzas israelíes. Quizás parezca poca cosa, pero los apenas 600 cristianos que viven en Gaza sienten la cercanía de la Iglesia por medio de gestos como este.
La Iglesia alemana vuelve a estar un poco revuelta a propósito de las bendiciones descritas en la declaración Fiducia Supplicans. Además, el cardenal Welky, contrario a ellas, ha sido acusado formalmente de haber encubierto abusos sexuales perpetrados por parte de los sacerdotes a su cargo. Estas y muchas otras noticias las encuentras desarrolladas en el número de Vida Nueva de esta semana. Para no perdértelas y recibir otros 46 números cada año, considera ahora suscribirte al semanario. Tienes la información sobre cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. Seguimos en esta segunda parte del episodio razonando a propósito de la elección de Una Oshii como nueva presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales. En algunos espacios eclesiales sigue existiendo reparo a la hora de hablar sobre representatividad, como si tratar la justicia y la equidad en el seno del pueblo de Dios tuviera que ver más con cuestiones ideológicas que con la esencia de la buena noticia de Jesús. Por su parte, la entidad que ahora preside Una Oshii no tiene miedo a la hora de explorar estas cuestiones. Hace tan solo unas semanas, la UISG ofreció una conferencia a propósito del liderazgo de mujeres religiosas y del laicado en el contexto de una iglesia sinodal. La doctora Miriam Williams, a quien el Papa Francisco nombró miembro de la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, compartía lo siguiente. ¿Qué dice realmente el derecho canónico sobre la participación de las mujeres y el laicado en el gobierno de la Iglesia? Quiero resaltar lo que la doctora Susan Wood dice sobre Christi Fideles, que es el término genérico para todos los fieles cristianos. Ahí se encuentra el laicado fiel en Cristo, o laicado cristiano si preferís, que es más específico para la gente laica. Lo que resulta interesante es que el Código de Derecho Canónico utiliza el término fieles cristianos, que está por encima de cualquier otro. Pero el vocabulario de la Iglesia no ha aceptado esto. Seguimos hablando sobre laicado y ministros ordenados. Acabo de regresar de Australia. Me encanta la gente australiana. Me gusta el mundo de habla inglesa. Pero mucha gente en el mundo angloparlante dice: estuve leyendo misa o estuve diciendo misa. Eso los curas. La gente laica dice: padre, ¿quién dice misa hoy? Y es como la doctora Susan Wood decía: todos somos participantes en la misa y uno preside. Así que la primera cosa que debemos hacer es prestar atención a nuestro propio lenguaje y decir: ¿a qué hora celebramos la Eucaristía hoy? Eso sería genial en lugar de preguntar quién dice misa a las 10 de la mañana. Lo dicho en esa conferencia entronca con lo que comparte Una Oshii con Vida Nueva. La presidenta de la UISG dice así: en algunas partes del mundo, nuestras instituciones están pasando a manos del laicado. Debemos recordar que todas y todos formamos parte de la Iglesia. No estamos separados de ella. Nuestros carismas son dones del Espíritu Santo para toda la Iglesia, no solo para la congregación. Y la misión que llevamos a cabo es una misión en la Iglesia y para la Iglesia. No pertenece exclusivamente a la congregación. Ante estas palabras de Una Oshii en Vida Nueva, tal vez nos venga a la memoria el recuerdo de tantas ocasiones en que una determinada institución quiso modelar a sus miembros a fuerza de abuso, o cuando la Iglesia acalló voces de mujer cuya única afrenta, si es que puede llamarse así, fue discrepar del discurso masculino dominante. Ahí tenemos, por ejemplo, el caso de Margarita Porete, llevada a la hoguera en 1310 por no se sabe muy bien qué herejía. Si por hablar de Dios en francés en lugar de en latín, si por decir que había que dejar a Dios ser Dios, o por no dar la razón a quienes se obcecaron en tacharla de rebelde contra la Iglesia. Así que me parece que es muy válido rescatar en este momento del episodio un poema de Gabriela Mistral titulado Miedo, que dice así: yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Se hunde volando en el cielo y no baja hasta mi estera. En el alero ha cenido y mis manos no la peinan. Yo no quiero que a mi niña golondrina me la vuelvan. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa.
con zapatitos de oro, ¿cómo juega en las praderas? Y cuando llegue la noche a mi lado no se acuesta. Yo no quiero que a mi niña la vayan a hacer princesa. Y menos quiero que un día me la vayan a hacer reina. La pondrían en un trono a donde mis pies no llegan. Cuando viniese la noche, yo no podría mecerla. Yo no quiero que a mi niña me la vayan a hacer reina. Es interesante ver cómo existe un cierto paralelismo entre este poema y varias situaciones de la vida eclesial. Lo mismo podría referirse a ese modelado artificial y forzado que decía que a veces se ha intentado practicar hacia iniciativas de vanguardia con tal de que no se desviasen de la norma, como también es de aplicación a la imagen de María que se ha construido en algunos espacios católicos, donde Jesús es apenas un actor de reparto porque su madre ocupa todo el protagonismo. Es probable que un modo efectivo de evitar esos moldes genéricos que imprimen caracteres igualados pase por la asunción de un modo de funcionamiento sinodal, donde las voces se encuentran en un espacio de diálogo mutuo en lugar de verse como canales de comunicación unidireccionales. La presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales comparte con Vida Nueva su visión a este respecto. Es verdad que la vida religiosa, por las formas en que está estructurada, con reuniones periódicas, capítulos, etc., ya está orientada a trabajar en comunidad y a escucharse mutuamente. Aunque no sea de la forma sinodal que la Iglesia intenta fomentar, la naturaleza de la vida religiosa es, en muchos sentidos, sinodal. Dicho esto, todavía tenemos más cosas que aprender, junto con otras realidades de la Iglesia. Algunas diócesis no tienen la costumbre de actuar sinodalmente y se resisten un poco al cambio. Las cosas deberían hacerse desde la base. Ese es el reto. Y las religiosas estamos preparadas para afrontarlo. No es nuevo que la vida religiosa femenina esté preparada para afrontar los cambios, porque no son pocas las innovaciones sociales que surgieron de mujeres consagradas a Dios que, no estando conformes con la estructura social de la época, transitaron caminos proféticos que permitieron la aparición de cambios estables y de mayor calado. Ahí tenemos el ejemplo de Sor Juana Inés de la Cruz, quien en su momento entró a la Orden de Carmelitas Descalzas y cuando su salud se deterioró, pasó a incorporarse a la Orden de San Jerónimo. Y como me parece sano decir que las figuras referentes también tienen algunas manchas, creo que es lícito decir que en el caso de Juana Inés de la Cruz, según indica su biografía conservada por la Biblioteca Nacional de España, tenía algunos esclavos siguiendo las costumbres de la época. Pero lo que nos interesa ahora es esto. Sor Juana Inés de la Cruz mantuvo durante su vida una cierta correspondencia con el obispo Manuel Fernández de Santa Cruz. El obispo recriminaba a la monja que ésta tuviera la osadía de escribir poesía y textos eruditos. Fíjate que en una determinada ocasión, el obispo Manuel Fernández se ocultó bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz para publicar un texto en contra de la religiosa, usando palabras aparentemente amables. El obispo escribía fingiendo ser una mujer de este modo: no apruebo la vulgaridad de los que recriminan a las mujeres el uso de las letras, pues tantas se aplicaron a este estudio, no sin alabanza de San Jerónimo. Es verdad que dice San Pablo que las mujeres no enseñen, pero no manda que las mujeres no estudien para saber, porque solo quiso prevenir el riesgo de elación en nuestro sexo, propenso siempre a la vanidad. Letras que engendran elación, soberbia, no las quiere Dios en la mujer, pero no las recrimina el apóstol cuando no sacan a la mujer de su estado de obediente. Lo mismo sucede a veces en nuestros tiempos. Palabras dichas con una amplia sonrisa, cuyo único significado es pedir a las mujeres que continúen ocupando espacios de segundo plano. Y de igual modo que Sor Juana Inés de la Cruz respondió a las palabras del obispo con finura intelectual, la vida religiosa femenina actual ya no acepta de forma mayoritaria la injusticia del silencio impuesto con tal de no incomodar a quienes acaparan la representatividad.
Vida Nueva pregunta a la presidenta de la UISG si será posible ver diaconisas durante el pontificado de León XIV. Una Oshí responde de este modo. Si nos fijamos en la comprensión bíblica del diaconado en la Iglesia primitiva, los diáconos y las diaconisas debían servir a la Iglesia y al mundo llevando a cabo obras de caridad y justicia. Si hoy las diaconisas junto con los diáconos deben formar un brazo ministerial de la Iglesia, entonces espero ver diaconisas con León XIV. El siguiente paso de ordenar mujeres para el sacerdocio es otra cuestión, y no creo que vaya a suceder durante mi vida. El sacerdocio, como el diaconado, se fundó como una vocación de servicio. No quisiera que las mujeres formen parte del actual sistema clerical jerárquico. Antes de que eso ocurra, el papel del sacerdocio ordenado tiene que cambiar para centrarse en el servicio al pueblo y a la Iglesia. Pero quizá la ordenación de mujeres ayude a romper el clericalismo existente. Podríamos decir que esta cuestión sobre la ordenación de mujeres ha ido y venido durante mucho tiempo. Sin embargo, mi opinión es que siempre ha estado ahí. Otra cosa es que se le haya querido prestar atención o no. Al fin y al cabo, sabemos a ciencia cierta que existieron mujeres diácono en la historia de la Iglesia hasta el siglo XII. Esos son unos 1100 años, que es una barbaridad de tiempo. Por ejemplo, en la legislación del Imperio Romano se estableció que el número de clérigos en la Basílica de Santa Sofía de Constantinopla no debía superar los 425 y que no debía haber más de 40 diaconisas. Estas últimas, a su vez, no podían ser menores de 40 años y tenían que vivir célibes, ya fuera por ser vírgenes o por ser viudas casadas una sola vez. Durante muchos siglos no hubo problemas institucionales con su existencia. Quizás podemos imaginar que toda esta problemática venga por una cuestión de falta de entendimiento semántico, es decir, de lo que significan las palabras para unas y otras personas, de llegar a un acuerdo con ello. La controversia comenzó a surgir en el siglo XVII. Jean Morin, un teólogo que se había convertido al catolicismo desde el calvinismo, examinó los ritos mediante los que se instituía a las mujeres como diaconisas y concluyó que cumplían perfectamente los requisitos para la ordenación sacramental establecida por el Concilio de Trento. Y a partir de ahí se organizó un lío enorme porque la teología se perdió en debates acerca de si la imposición de manos era una bendición o tenía carácter sacramental. Entre las personas que no se atrevían a contradecir a las autoridades, quienes se incomodaban si se apartaban de la única tradición que conocían y quienes tenían miedo de parecer afines a la Reforma protestante, quisieron zanjar una cuestión que, sin embargo, ha seguido ardiendo en el corazón de las mujeres durante siglos. Se habla mucho sobre saber reconocer la acción del Espíritu Santo. Mi punto de vista es que mirar una llama que no deja de arder y no darse cuenta de la presencia del soplo divino tiene más que ver con hacerse el despistado que con eruditas justificaciones. Dice una Oshí que no cree que vaya a haber diaconisas durante su vida. La cuestión es que si en la Iglesia también hay movimientos pendulares de balanceo y la presencia diaconal femenina existió durante unos 1100 años, quizás ahora, que ha pasado casi el mismo tiempo sin ella, estemos cerca de su regreso. Lo que seguro que no ha permanecido quieto durante la última semana es la actualidad de la Iglesia. El cardenal peruano Carlos Castillo habló de España durante la celebración de una misa. A propósito de las declaraciones por parte de una formación política que afirma que sobran 8 millones de migrantes, el cardenal preguntaba si acaso no están sobrando algunos dirigentes que no hacen nada por la gente. Próximamente en Madrid se celebrará la Asamblea Mundial de Católicos Arcoíris. El cardenal Cobo recibe a sus representantes. En México, varios futbolistas del equipo Atlas recibieron el sacramento de la confirmación. Para mantenerte al tanto de estas y otras noticias, pásate por vidanuevadigital.com.
Así llegamos al final del episodio. No está de más recordar ahora a aquella espiritualidad de la bicicleta descrita por Madeleine Delbrel, donde la fe ha de mantenerse siempre en movimiento para no caer de lado. En el caso de la Unión Internacional de Superioras Generales, su nueva presidenta tendrá que coordinar los esfuerzos mundiales de las distintas entidades religiosas que la componen, con tal de que no se produzca esa zozobra por la falta de moción. Gracias por haberme acompañado durante todo este rato. Espero que te haya gustado el episodio. Recuerda compartirlo y también que puedes dejarme un comentario en YouTube o iVoox o mandarme un correo a la dirección podcast@cincopanes.com. El 5 escrito con letra y todo junto. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.